Habíamos visto el seguro de vejez y habíamos hecho algunos ejercicios. Entonces, quedamos en continuar el día de hoy. ¿Ya? Lo que vimos, el ejemplo que vimos de los aportes que deben realizar tanto el empleador como el trabajador, les voy a ir compartiendo para continuar con el mismo. A ver. Bien, en la anterior clase vimos este ejemplo de los aportes del total ganado que se descuentan para ser transferidos a las administradoras de fondos de pensiones en el seguro de vejez del actual sistema integral de pensiones. Vimos el aporte patronal, también el aporte laboral. Dijimos que respecto al aporte nacional solidario, están todos los trabajadores en la obligación de aportar el aporte nacional solidario del 0,5%. Además, de acuerdo a los salarios, el 1, 5 y 10%. El 1% con un salario de igual a 13,000 o mayor a 13,000. El 5% a los que perciben un salario igual o mayor a 25,000. Y a los que perciben salarios igual o mayor a 35,000, van a aportar el 10%. Ya habíamos hecho algunos ejercicios y ahora vamos a continuar. Vamos a continuar viendo, haciendo un ejercicio sobre 70,000, con un salario sobre 70,000. Vamos a ver el aporte patronal. El empleador, ¿para qué va a aportar? ¿Qué cosas o qué montos va a aportar el empleador? Jóvenes, ¿qué va a aportar el empleador o para qué va a aportar? Jóvenes, habíamos anotado la anterior, en la clase del día viernes, ¿por qué conceptos tiene que aportar el empleador en el actual sistema integral de pensiones? Jóvenes. El señor Álvaro Paco, ¿por qué conceptos tiene que aportar el empleador? Señor Álvaro Paco, ¿no está? Ya, dígame por qué conceptos va a aportar en el actual sistema integral de pensiones el empleador. La señorita Gabriela Aquise. Señorita Gabriela Aquise.
¿No está presente? De paso estoy tomando la lista. Un momentito. Ya tengo que abrir el... No está la señorita Kisen, ¿no? El que levantó la mano. Yo, doctora. Fue el que levantó la mano. Señor Daniel Fernando, ya. ¿Por qué conceptos tiene que aportar el empleador? ¿Para qué va a aportar? Para el aporte nacional solidario, uno sería ¿Cuánto por ciento? el 3%. Ya, vamos a ir anotando entonces. 3% aporte nacional solidario. ¿Qué más va a aportar el empleador? Aquí, doctora. Señor Daniel Fernando. Va a aportar para los riesgos profesionales, doctora. ¿Cuánto va a aportar? El 1.71%, doctora. ¿Perdón? El 1.71%, doctora. Ya. Para riesgos profesionales, ¿no? 1.71%. Ya. Ese es el aporte del empleador. 3% para el aporte nacional solidario y el 1.71% para riesgos profesionales. A ver, un momentito. 1.71% para riesgos profesionales. De 70,000, ¿cuánto va a ser el aporte del 3%, el aporte nacional solidario del empleador? 2.100. 2.100, doctora. Buenas tardes, 2.100. Ya. Aquí. 2.100. 2.100, doctora. El 3%, ¿no? 2.100. ¿Quién fue el que me respondió? Señor Freddy Vera, doctora. Freddy Vera. Sí, doctorita. Freddy Vera. Muy bien. Ya. ¿Y cuánto será el 1.71% de 70,000? 1,197. 1,197, doctora. 197. ¿Quiénes han respondido? ¿Cómo se llama, señor? Wilken Calle, doctora. Un momentito. Calle, ¿no? El señor Calle. Sí, doctora. Ya. Y Jazmín Quiroga, doctora. Calle y ¿quién más? Jazmín Quiroga. Mariana. Sí, doctora. Ya. Bien, entonces, ¿cuánto sería el aporte total del empleador? $3,297. 1,297. ¿Cómo se llama? Doctora, es 3,000. 3,297, doctora. 3,000. Ya. ¿Cómo se llaman los que han respondido? Moisés Flores, Brian. Cantuto.
¿Quién más? Quispe Flores, doctora. Ya. Muy bien. Entonces, ese es el aporte del empleador, 3,297. Vamos a sacar el aporte laboral o del trabajador. El trabajador, ¿para qué aspectos va a aportar el trabajador? ¿Para qué? Para fondos de vejez el 10%, para riesgo común 1.71%, para gastos de administración 0.5%, aporte nacional solidario 0.5% y aporte nacional solidario 1%, doctor. Ya. Entonces, 10% para su fondo de vejez. Vejez. Fondo de vejez. Bien. Va a aportar el 1.71% para riesgo común. Riesgo común. También va a aportar el 0,5% el aporte nacional solidario. De igual manera, el 0,5% gastos de administración de las, ¿ya? El 1% el aporte escalonado. El 5% también el aporte escalonado. Y el 10% el aporte también escalonado. Ya. Bien. Bien, el 10% de 70,000 es 7,000, doctora. 7,000. Aquí ya tenemos el aporte para riesgos profesionales, que es lo mismo para riesgo común. Sería 1,197, ¿ya? Sobre 70,000. Tenemos también el aporte nacional solidario. El aporte nacional solidario del 0,5%. Dijimos que todos los trabajadores tienen la obligación de aportar, de hacer este aporte del 0,5%. Entonces, 350. 350. Acá también 350 el aporte para gastos de administración de las AFPs. Estamos haciendo sobre el aporte de 70,000. 13,000 es mayor, es menor a 70,000, menor. Entonces, tiene que aportar el 1%. El 1% de 70,000 sería 700, ¿no? 700. Bien. Ahora, para sacar el 5%, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿O qué es lo que debemos hacer para que aporte el 5%? ¿Qué dijimos? Jóvenes. Ya. Para sacar el
restar. No vamos a descontar de los 70,000 el 5%. 7,000, o digo 70,000. Primero vamos a restar menos 13,000. ¿Ya? Del aporte del 1%, menos 13,000. Menos 13,000. Porque solamente vamos a descontar el aporte del saldo, no del total. Entonces, aquí sería el resultado 53,000. Es 57,000, ¿no? 7,000. 57,000. 57,000. 57,000, doctor. Ya, 57,000. Bien. 57,000. Ya. 57,000. ¿De cuánto vamos a sacar el aporte del 5%? O del 5%. ¿De cuánto vamos a sacar? No hemos dicho de los 70,000. ¿Ya? No dijimos de los 70,000. Va a ser de 57,000. De 57,000. ¿Cuánto sería el 5%? 3,500 o 350. $2,850. 2,850. ¿El 5%? Sí, Sí, doctora. 850. 2,250. 2,850. 850. Ya. Bien. Ahora nos falta el aporte del 10%. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a también restar 57,000 menos 25,000. Menos 25,000, porque aquí están los aportes del 1 y del 5%. Sale 32,000. 32,000. ¿Ya? 32,000 es mayor o menor a 70,000. Menor. Menor. Entonces, el 10% se descuenta cuando el salario es igual o mayor a 35,000. Aquí solamente es 32,000. Entonces, y no se hace el ejercicio, queda solamente ahí, con el descuento del 5%. ¿Ya? No vamos a descontar el 1, el 5 y el 10% del total, o sea, de los saldos, simplemente de los saldos. Entonces, como 32,000 es menor a 35,000, queda ahí. No se descuenta el 10%. ¿Ya? No se descuenta el 10%. Bien, jóvenes. Considero que ha sido entendido el ejercicio, aunque ustedes no han respondido a las preguntas que les hice para hacer este ejercicio. El día viernes de la próxima semana vamos a dar el segundo parcial. Entonces, para ese segundo parcial ustedes tienen que estar preparados, particularmente los alumnos que sacaron notas bajas. Es una segunda opción que se les está dando para poder nivelarse y sacar buenas notas. Entonces, ustedes tienen que, ahora es su oportunidad de hacer las preguntas, de salir de las dudas que ustedes tienen. ¿Bien?
de salir de las dudas. Entonces, hagan las preguntas. Si hay que hacer otro ejercicio, lo vamos a hacer. No vengan a adivinar en el examen, por favor. No vengan a adivinar. Bien. Entonces, antes de pasar al otro tema, quiero escuchar sus preguntas, responder sus dudas, y si alguien tiene que acotar algo al tema, bienvenido. Jóvenes. Doctora, buenas tardes. Sí, señor Calle, buenas tardes. Le solicitaría que si podríamos hacer un último ejercicio respecto a al último, o sea, relacionado con el último. Ya. Está bien, vamos a hacer un otro ejercicio. Vamos a hacer esta vez sobre 75,000 bolivianos. ¿Ya? 75,000. Aporte del empleador. Como habíamos dicho, el empleador va a aportar el 3% como aporte nacional solidario, el 1.71% para riesgos profesionales. El 3% de 75,000 es, a ver, vamos a ver. 2.250, doctora. Ya, 1, 2, 3 por 3 por 2.250, ¿no? Y el 1.71% de 70,000, 75,000. No, 71%. Sería 1.282. ¿Está bien o están mal, jóvenes? Está bien, doctora. Ya, está bien. Entonces, el total, ¿cuánto va a aportar el empleador? $250. Ya. 3.532,5. Ese es el aporte total por los dos conceptos, el aporte nacional solidario y riesgos profesionales, el aporte del empleador. ¿Ya? El aporte laboral o del trabajador. Hemos dicho que el trabajador va a aportar el 10% para su fondo de vejez. De igual manera, el 1.71% para riesgo común. También el trabajador va a aportar el 0.5% del aporte nacional solidario. Asimismo, para gastos de administración de las administradoras de fondos de pensiones. También va a ser el 1% del aporte escalonado. El 5% también aporte escalonado. Y el 10%
aporte escalonado. Aquí el 10%, entonces va a ser 7,500. 7,500 su aporte. Ya tenemos acá el aporte del 1.71% sobre 75,000, 1,282,5. Acá como aporte nacional solidario. Vamos a sacar 75,000. 375. Acá lo propio, 375. El 1% va a ser 750. ¿Ya? El 1%, porque 13,000 es menor a 75,000. Para sacar el 5%, 75,000 menos 13,000. 13,000. O sea, del saldo vamos a sacar el 5%. Acá entonces sería 62,000, ¿no? ¿Está correcto, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctora. Ya. Entonces, ¿cuánto va a ser el 5% de 62,000? 3,100, doctor. Ya. 3,100, ¿no? Está bien. Aquí. $3,100. Entonces, de 62,000 vamos a restar el cuánto por ciento. Menos 25,000. Para sacar del restante el 10%. A ver. 57,000. ¿Está bien? 57,000. 62,000 menos 25,000. Jóvenes, ¿está bien? 37,000 es, doctor. Aquí, 37,000. Sí, doctora. 60, a ver, 5. Sí, está bien. 37,000. Bien. Entonces, el 10% vamos a sacar de ¿cuánto? 37,000 es mayor a 35,000. Mayor a 35,000. Entonces, el 10% de 37,000, ¿cuánto va a ser? 3,700. 3,700, ¿no? 3,700. ¿O estoy mal? Está bien, doctora. Está bien, doctora. El total del aporte, sumados todos. Desde acá.
7.500 más 375. 175 más 750. 3.100. 3.700 igual 15.400. El total de aportes de este trabajador que tiene un salario de 75.000 sería 15.462. ¿Está bien, jóvenes? 15.472. Doctora, sale 17.082.5. ¿Le sale a usted? Sí, doctora. 17.000. Sí. A ver. Ya. 17.000. 82.5. 082.5. Así. ¿Los demás qué dicen? Está bien, doctora. Ya. Ya, muy bien. Entonces ahí tenemos, miren cómo va a aportar la persona que gana 75.000. En la banca privada ganan estas sumas las autoridades ejecutivas, ¿sí? Tienen salarios elevados, inclusive hasta de 100.000. En la Telefónica Viva, los ejecutivos tenían salarios así de 70.000, 80.000. No sé cómo ahora se ha reestructurado, no sé si seguirá manteniéndose estos salarios. ¿Bien? También en yacimientos petrolíferos, en una parte en la agencia de hidrocarburos, como estos señores trabajan en boca de pozo, entonces también tienen los salarios de 70.000. Inclusive han pedido que se les aumente, pero como no encontraban petróleo, solamente cavaban pozos, entonces no se les ha aumentado. También ustedes han debido ver por las redes sociales de la gestora pública. El gerente general inicialmente ganaba 70.000 bolivianos. Luego del reclamo de los aportantes, porque los aportantes son los trabajadores, ¿no? Entonces se le ha rebajado a 35.000 bolivianos. Entonces existen personas que ganan salarios inclusive igual o mayor a 70.000 bolivianos. Por eso es que el cálculo del descuento del 10% se ha hecho sabiendo que existen esos salarios en algunas entidades. Bien, con esto habríamos terminado el tema sobre el seguro de vejez en el sistema integral de pensiones. Quiero escuchar sus preguntas, sacarles de sus dudas. Y si alguien tiene un aporte para el tema, bienvenido. Antes de pasar al otro tema. Hernán Quispe. Sí, señor Quispe. Esos porcentajes, del aporte solidario. Doctorita, ¿me escucha? Sí, un poquito más Hola, más doctora. alto, por favor. Sí, le estoy Ahora escuchando. sí, doctora, dígame. ¿me escucha? Buenas tardes. Muy bien, doctora, buenas tardes. No, solamente una consultita. Estos porcentajes o estos índices o estos porcentajes, ¿bajo qué parámetros se han llegado a establecer? ¿Del 1, 5% y el resto, doctorita? Es mi duda. A ver,
estos porcentajes, hasta ahí le he escuchado, después ya no. Estos porcentajes, ¿qué quiere decir con esos porcentajes? ¿Bajo qué parámetros? O sea, ¿cuál ha sido el modo de haber establecido acérquese más a su micrófono, ¿no? Por favor. Hola. Estoy cerca, doctora. Ahora sí, tal vez, doctora. Ahora sí. Hola, doctora. Sí, le estoy escuchando. Sí, dígame. Sí, doctorita, no. Consultaba cómo se ha tomado estos parámetros, estos porcentajes, bajo qué cálculo se establece, doctora. Ya. Estos porcentajes, como les decía anteriormente, han sido tomados técnicamente, bajo siempre el parámetro de un estudio matemático actuarial. Estos porcentajes que van a aportar aquellos trabajadores que ganan igual o arriba de 13,000, 25,000 y 35,000, ¿no? Van a ir al aporte solidario. ¿Para qué? Para aquellos trabajadores que solamente tienen 10 años de aporte al sistema. Les va a beneficiar a esos trabajadores con 10 años de aportes al sistema de la seguridad social. ¿Ya? O sea, son aportes altos. Imagínense uno que gana 75,000, está triplicando el salario de una persona que gana 5,000. Está triplicando y más el salario de una persona que gana 5,000. Y eso ni siquiera es para él, sino es para aquellas personas que solamente tienen 10 años de aporte. O sea, el aporte semi-contributivo. El aporte de su compensación de cotización, si acaso tiene, y el aporte de su fracción solidaria, de la fracción solidaria, entonces va a tener una renta menor o mayor, dentro de la línea de menor o mayor, va a tener una renta. Los trabajadores mineros marcharon de Caracollo y hacia La Paz. Entonces, también marcharon los rentistas jubilados, marcharon de Patacamaya y se suscribió el convenio CAPA por la marcha desde Caracollo de los mineros y desde Patacamaya de los rentistas. Se suscribió el convenio CAPA. ¿Quiénes han salido ganando con este convenio? Han sido los mineros, porque los mineros han subido su renta o pensión de vejez a 4,000. En cambio, los jubilados con el aporte solidario solo llegarían a máximo a 700 bolivianos, nada más. Máximo a 700 bolivianos. Pero se ha realizado un estudio matemático actuarial como debía ser para largo plazo. Bien, ¿alguien más? El salario mínimo, claro. A los que ganan el salario mínimo solamente se les va a descontar el 0.5%, el aporte nacional solidario, nada más. No se les va a descontar los aportes escalonados porque su salario es menos de 13,000, ¿no? Es el salario mínimo que ganan. A ellos simplemente el 0.5%, el aporte nacional solidario. ¿Alguien más? Muy bien, jóvenes, entonces vamos a pasar
a ver el otro tema que también está relacionado con el seguro de vejez. Habíamos dicho que cuando fallece el asegurado, se activa el seguro de muerte para sus beneficiarios, ¿no? Para sus beneficiarios. Vamos a ver también el seguro de muerte en los 3 sistemas, en el sistema de reparto, en el sistema del seguro social obligatorio y en el actual sistema integral de pensiones. Inicialmente yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la muerte? Muchas veces decimos, ha muerto tal persona, ha muerto. Hablamos de la muerte, pero ¿qué es la muerte para ustedes? ¿Cómo la conceptualizan a la muerte ustedes? El fin de la personalidad, doctora. Ronald Dani, ¿qué dice? De los órganos vitales de una persona. Ya. Bien, ¿alguien más? Doctora. Sí, dígame. La muerte es cuando ya no funcionan los órganos vitales de una persona. Ya, está bien. ¿Alguien más? Fabiola Corina Chambi, señorita Fabiola Corina Chambi. Ya, la señorita Jazmín Mariana Quiroga. Doctora, sería el fin de la persona, cuando ya, el fin de la vida. Ya no hay nada más después de la muerte. Ya, está bien. La muerte. La muerte. Simplemente es el cese de todas las funciones vitales, el cese de todas las funciones vitales de todos los órganos de la persona humana. Una persona puede llegar a fallecer por diferentes factores, porque por la edad, por un accidente fortuito, por un riesgo común, por un accidente de trabajo o también por una enfermedad de trabajo. Puede llegar a fallecer la persona. Cuando está de viaje, por ejemplo, la movilidad en la que está viajando puede sufrir un accidente y fallecer ahí, estando él asegurado, puede llegar a fallecer en un accidente de tránsito. También puede fallecer por un accidente común. Al bajar las gradas puede resbalar y golpearse su cabeza. Muchas personas al subir las gradas se han caído y han caído de nuca, de tal manera que han llegado a fallecer. O también cuando una persona está con una invalidez permanente total. El caso, por ejemplo, de enfermos renales, ¿no? Que si no consiguen un donador, entonces se hace difícil que esté sentado 3 veces o 3 días en una semana en una máquina. Eso afecta a sus demás órganos, entonces puede llegar a fallecer. Por eso la muerte se dice técnicamente que es el cese de todas las funciones vitales de todos los órganos de la persona. Todos sus órganos dejan de funcionar. ¿Por qué razón?
porque ya ha cumplido la edad, su edad de vida, su corazón ya no funciona, sus riñones igual, ya no funciona, entonces llega a fallecer o ha sufrido un accidente en su fuente laboral al realizar un viaje o por una enfermedad congénita que no ha podido sanar. Bien, el objetivo del seguro de muerte es el de cubrir las contingencias sobrevinientes luego del fallecimiento del asegurado. Esencialmente, este seguro genera el seguro de viudedad y el seguro de orfandad, puesto que de manera repentina envuelven a los familiares y dependientes del causante desventajas inesperadas por la muerte de quien ha sido el sostén de la familia. Como habíamos dicho, el seguro de muerte se activa para sus derechohabientes. Para la viuda, si acaso el titular del derecho era casado, o para su conviviente, si acaso tenía conviviente. Y para sus hijos, en el sistema de reparto, para los hijos menores de 19 años. No había todavía la ampliación hasta los 25 años, si acaso estudiaban. Solamente menores de 19 años y para aquellos declarados inválidos. Para esos hijos no se tomaba en cuenta para los hijos que estudiaban hasta sus 25 años. Entonces, es el titular del derecho, o también puede ser la titular del derecho, que a su fallecimiento dejaba dependientes. Estos dependientes veían objetivamente lo que le había pasado, ¿no?, a la persona que era el sostén de la familia. Muchas veces, como cuando se dice en situaciones inesperadas, hay personas que dicen, estamos saliendo de la casa y no sabemos si vamos a volver. Puede ocurrir un accidente o cualquier otra situación que nos corte la vida. Entonces, ahí recién nos damos cuenta de que todo lo que se dice sobre la muerte es evidente, genera desventajas inesperadas para sus derechohabientes, para la viuda y para sus hijos. La viuda que no trabajaba, por ejemplo, va a tener que salir a trabajar, no obstante que recibe la renta de viudedad, pero esa renta a veces no les alcanza. Es más, cuando tiene varios hijos no les alcanza y entonces tiene que salir necesariamente a trabajar la viuda. Y los hijos tienen que ocuparse de estudiar, por eso es que se les da esa renta de orfandad para que sigan estudiando, no dejen la escuela, tampoco dejen el colegio. Este seguro cubre prestaciones económicas con diversas denominaciones. Cuando estaba vigente todavía en largo plazo el Código de Seguridad Social, se le denominaba renta, ¿ya? También derechohabientes, renta de viuda, renta de orfandad o de hijo, también la renta de los padres, del padre, de la madre y de los hermanos en las mismas condiciones, de los hermanos menores en las mismas condiciones que el de los hijos, ¿ya? Nuestro Código de Seguridad Social define como derechohabiente al heredero del asegurado o del rentista fallecido, al que se les reconoce el derecho para la percepción de rentas y demás prestaciones previstas para los casos de muerte.
Ya. Entonces, nuestro Código de Seguridad Social ya reconocía a los familiares dependientes como herederos de la masa hereditaria que estaba dejando el causante. Bien. En algunos países esta prestación se la denomina también como pensión de sobrevivientes. En otras legislaciones se la conoce como seguro de sobrevivencia o supervivencia. ¿Ya? De sobrevivencia o supervivencia. En este caso, las prestaciones emergen no solo del fallecimiento del asegurado activo, o sea, del asegurado que está trabajando, sino también del rentista o del asegurado pasivo, ¿no? Del que ya está recibiendo una renta. Igualmente, del que estando percibiendo subsidios por incapacidad temporal fallece, o por la muerte de un trabajador asegurado que se encontraba en cesantía. Sin embargo, en este caso, debía haber tenido los requisitos y haber cumplido con la edad para la obtención de la renta de vejez. Entonces, está claro, estas prestaciones no solo dan cobertura al asegurado activo, al que está trabajando, sino también al pasivo, al que ya está percibiendo una renta de vejez o de invalidez. A través de los seguros de viudedad, orfandad, seguro de padre, siempre por relación, primero el padre, la madre y luego los hermanos menores. Bien. También se conoce las prestaciones al asegurado que está en cesantía, pero este asegurado, para percibir esa renta, tenía que haber cumplido los requisitos, los aportes y la edad. Bien, la cobertura del seguro de muerte. Para el reconocimiento de prestaciones dentro de este seguro, se toma como base la doctrina en favor de los derechohabientes. Inmediatamente después de acaecido el deceso, siempre y cuando el trabajador a la fecha de su fallecimiento hubiese acreditado un mínimo de 60 cotizaciones mensuales, es decir, de 5 años de trabajo o de servicio. ¿Bien? El Código de Seguridad Social reconocía también derechos a la conviviente inscrita en los registros de la Caja. Sin embargo, cada legislación de otros países determina las condiciones y requisitos. Las prestaciones que reciben los derechohabientes pueden ser en forma de renta mensual vitalicia o también pago global. ¿Quiénes eran los derechohabientes protegidos? Los derechohabientes protegidos después de la muerte del asegurado, hemos dicho que existen repercusiones jurídicas que genera justamente la muerte del causante. Con sus contribuciones mensuales, es decir, sus aportes. Estos aportes cesan a raíz de su fallecimiento, pero la noción de contraprestación pasa a favor de los derechohabientes calificados, es decir, en favor de la esposa en superstite, o sea, que queda con vida, los hijos, los padres, los hermanos.
que son los herederos del asegurado o rentista fallecido, ¿no? En primer término se considera a la esposa o al esposo, ¿no? Supérstite, a los hijos y a los padres. Cuando no hay esposa, esposo, supérstite e hijos, entran con derecho los padres, siempre en grado de prelación, primero el padre, la madre y los hermanos menores, ¿ya? Que son los herederos del asegurado fallecido, a quienes se les reconoce el derecho para la percepción de las rentas y otros beneficios que se hayan previstos para los casos de muerte. Estamos hablando en el sistema de reparto. La renta de viudedad. La renta de viudedad. La renta de viudedad se cancelaba en las siguientes condiciones, ¿ya? Para la renta de viudedad entendemos para la esposa o el esposo. Esposa o esposo, ¿ya? Con carácter vitalicio para la esposa o el esposo. Era vitalicio, pero vamos a ver cuándo era vitalicio, ¿no? O sea, para aquella esposa o esposo que cumplió la edad de vejez, o sea, para mujeres 50 años y para varones 55 años. En esos casos, la renta que se les otorgaba era vitalicia, ¿no? O también cuando se reconocía la invalidez, ¿ya? Debía ser reconocida esa invalidez por la Comisión de Prestaciones de la Caja, ¿sí? A la fecha del fallecimiento del causante. O sea, si un trabajador estaba inválido, ¿sí? Estaba con una invalidez permanente total, entonces si fallecía, él ya estaba percibiendo una renta, ¿sí? Cuando fallecía, les tocaba a la viuda y a sus hijos. ¿Bien? Con carácter transitorio o temporal, solo durante un periodo de 5 años. Solo durante un periodo de 5 años, cuando la viuda tenía hijos, con derecho a renta de orfandad. Viuda con hijos, ¿ya? Con derecho de renta de orfandad. En ese caso era temporal para la viuda con hijos con derecho a renta de orfandad. Bien. En forma de pago global si la viuda no tenía hijos. Pago global a la viuda sin hijos. Entonces se le reconocía un pago global a la viuda que no tenía hijos. La renta vitalicia era reconocido al viudo los 5 años. Nuestro Código de Seguridad Social dijimos que había sufrido modificaciones de la edad,
había sufrido modificaciones de 65 años a 50 para mujeres y 55 para varones. Entonces, la mujer, para tener una renta vitalicia, tenía que cumplir 50 años y el varón, para tener una renta vitalicia, 55 años. ¿Ya? Entonces, podía ser por vejez también, o también podía ser por invalidez, ¿no? Además de que hubiera vivido a expensas de la asegurada. La viuda, para recibir esta renta, debía estar inscrita en los registros de la caja, por lo menos un año antes de la fecha del fallecimiento del causante. O sea, era necesario que esté afiliada por lo menos un año antes del fallecimiento del causante. Además, se tomaba en cuenta que la vida en común se había iniciado 2 o más años antes del deceso. Podía ser que primero convivían y luego contrajeron matrimonio. Por eso se dice que la vida en común se hubiese iniciado 2 o más años antes del deceso. El monto de la renta de viudedad era equivalente al 40%. 40%. Monto de la renta de viudedad. El 40%. El 40%, el monto de la renta de viudedad, de la renta a que el causante hubiera tenido derecho en caso de incapacidad permanente total. O sea, cuando el trabajador hubiera estado con una invalidez permanente o también por vejez. Por vejez de la que le hubiese correspondido a la fecha de su fallecimiento. ¿Bien? Pero ambas rentas no podían ser superior a la renta de incapacidad permanente total de la invalidez del causante, o sea, del asegurado titular. Bien. El pago global. El pago global. El pago global que percibía la viuda era equivalente a 18 mensualidades. 18 mensualidades de renta. Si la viuda tenía menos de 35 años de edad. Muchas mujeres jóvenes hasta el día de hoy se casan con jubilados, con viejitos, ¿no? Todo por tener esa renta. Pero en el sistema de reparto se reconocía 18 mensualidades a la viuda que tenía menos de 35 años de edad, a la fecha del fallecimiento del titular del derecho, o sea, del asegurado. Se reconocía también 24 mensualidades de la renta si la viuda tenía de 35 a 50 años de edad, ¿ya? A la fecha aquí.
18 mensualidades a la viuda que tenía menos de 35 años de edad y 24 mensualidades si la viuda tenía de 35 justo a los 50 años de edad. ¿Ya? Entonces, supongamos que acá su renta era de 2.500 por 18 mensualidades, o sea, por 18 meses, simplemente. 18 mensualidades. ¿Cuánto iba a percibir? A ver, 2.000 por 18. Iba. El pago global que le iban a dar por 18 mensualidades, 45,000. 45,000. Y acá, en el segundo caso, por 24 mensualidades, a ver, 2.500 por 70,000, doctora. 60,000, ¿no? ¿Ya? 60,000. Entonces, esos eran los pagos globales a las viudas de 35 años, y de 35 hasta 50 años de edad. Pasados los 50, ya tenía una renta vitalicia. ¿Ya? Bien. La pérdida de la renta de viudedad. ¿Ya? ¿Cuándo perdía la viuda su renta vitalicia? Cuando contraía nuevas nupcias, cuando mantenía una relación de concubinato y cuando nacía un hijo antes de los 300 días de la muerte del titular del derecho. ¿Ya? Del titular del derecho. ¿Ya? En estos casos percibía un pago global, pero ya no es una mensualidad, sino son 3 anualidades de la renta que se encontraba percibiendo el titular del derecho, o sea, el asegurado. Ya son anualidades, acá son mensualidades y acá anualidades, o sea, por 36 meses. 36 meses. Que hacen los 3 años. Si su renta era 2.500 que estaba percibiendo y le tenían que dar su pago global, entonces 2.500 por 36. Iba a recibir un pago global de 90,000, ¿no? ¿Estoy bien o estoy mal? Está bien, doctora. Entonces iba a recibir un pago global de 90,000 bolivianos. Eso cuando contraía nuevas nupcias, mantenía relación de concubinato o cuando nacía un hijo antes de los 300 días de la muerte del titular. ¿Ya? Bien. La renta de orfandad. La renta de orfandad. El objeto de esta renta de orfandad, como dije antes, era el de mantener la continuidad de los medios de subsistencia. La orfandad es el que tiene el menor, que debe asistir a la escuela en forma obligatoria.
circunstancia está en la que la incapacidad de trabajo es presunta. Los menores de 14 años no pueden trabajar, si bien la ley del Código el Código de las Familias dice que el menor ya puede empezar a trabajar a los 12 años. Hay una coalición con la Ley General del Trabajo que dice 14 años. Pero como nuestra Ley General del Trabajo es antigua, entonces se mantiene los 14 años. Entonces, la edad para la percepción de la renta en el sistema de reparto era hasta los 19 años y sin límite de edad para aquellos hijos que fueron declarados inválidos. El monto de la renta de invalidez o de vejez en curso de pago que le correspondía al hijo huérfano era solamente del 20%. Cuando no existía esposa conviviente o hijos menores de 19 años, la renta era para los padres, en un porcentaje del 20% también. Los hijos, los hermanos, percibían solo el 10% de la renta en curso de pago del titular del derecho. ¿Ya? En curso de pago del titular del derecho. Bien, jóvenes, hemos concluido con un tema más. Mañana vamos a ver el seguro de muerte en el sistema del seguro social obligatorio. Entonces, estoy atenta a sus preguntas y a sus dudas que ustedes pudiesen tener sobre el tema que acabamos de ver. Jóvenes, les vuelvo a recalcar que el próximo viernes vamos a dar el segundo parcial. Dígame. ¿Sí? ¿Alguien quiso hablar? Ya. Doctora, ¿hasta qué tema va a ser el examen? ¿Y desde qué tema? ¿Y la hasta modalidad el tema que vamos a ver mañana, hasta el seguro de muerte en el sistema del seguro social obligatorio. ¿Ya? Bien. Entonces, como no hay preguntas, les voy a pasar la lista. Alanuca Mamani Rocío. Presente, doctor.